Mi grupo va a apoyar sin ninguna condición esta proposición no de ley, que además creo que es muy oportuna por lo que ahora diré, no solamente porque se refiere a un hecho concreto de la historia de España y de la historia del exilio y de la derrota republicana, sino por el significado político general que tiene. En fin, nuestro grupo cree que hay que comprometerse, y además todas las fuerzas políticas democráticas debemos hacerlo, pues para los tres objetivos conocidos que reclaman siempre los colectivos de víctimas de diferentes agresiones políticas, es decir, la lucha por la verdad, por la memoria y por la justicia. Y el caso de los supervivientes de Mauthausen pues se inscribe perfectamente dentro de estos objetivos, porque ellos también han sido olvidados, porque en España no ha habido memoria sobre lo que ha ocurrido, ni se les ha hecho justicia, y además sigue habiendo todavía sombras sobre la verdad histórica de lo que les sucedió. Eso sí, pensamos, y creo que esto es de la mayor importancia, que hay que entender que estamos hablando de víctimas del totalitarismo, no de víctimas de un gobierno, no de víctimas de una determinada ideología, que también, por supuesto. Pero el totalitarismo tiene de propio el que es transversal. Hay totalitarismos derechistas e izquierdistas, y ambos coincidieron, por cierto, en aquellos años luctuosos del siglo XX. De hecho, en el siglo XX, quizás lo que con el tiempo se vea con mayor claridad es que fue un enfrentamiento constante y tremendo entre diferentes totalitarismos, y no ya la democracia, sino principios de mera humanidad. Y creemos, y por eso nos parece tan oportuna esta proposición no de ley u otras que se puedan presentar en este sentido, que en el siglo XXI tampoco hay motivos para la tranquilidad a este respecto. Es decir, no tenemos ninguna razón para creer que nos hemos librado de las amenazas de diferentes totalitarismos, cuya capacidad de adaptación, cuya capacidad, digamos, de enmascararse es, demostradamente plástica y asombrosa. De manera que seguimos estando bajo la amenaza de diferentes totalitarismos, de ahí la importancia de sacar conclusiones y de contar la verdad de lo que pasó en el muy reciente y muy cercano siglo pasado. Y creo que también la importancia intelectual de hacer pedagogía para convencer o para recordar, ¿no?, a la sociedad que no se debe creer que la libertad es algo natural y que te es dado, ¿no?, sino que al revés, hay que defenderla a diario, y que precisamente una de las maneras importantes de defender la libertad es el recordar qué es lo que pasó cuando la libertad se puso entre paréntesis y se suprimió como un objetivo natural de la vida humana. En fin, antes mencionaba el señor Torres Mora un libro importante de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo. Mientras él hablaba, yo recordaba otro, que creo que con los dos se completa muy bien la visión de cuál es el problema de fondo del totalitarismo y su monstruosidad. Y me refiero al de Eichmann en Jerusalén, sobre la banalidad del mal. Porque el totalitarismo tiene dos peculiaridades o dos rasgos específicos, ¿no? Uno es su voluntad de privar de humanidad a sus víctimas, mediante experimentos espantosos que también explica Hannah Arendt, y tantísimos supervivientes, no solamente de los campos de exterminio nazi, sino también del Gulag soviético y de otros fenómenos intercambiables y parecidos. Y el segundo rasgo específico es la banalización del crimen. Es considerar que el crimen no tiene ninguna importancia, que ni siquiera es un crimen y que es una gestión como otra cualquiera. De hecho, el lenguaje que utilizaban precisamente los nazis para hablar de sus campos de exterminio era hablar de gestionar determinado número de bultos, de determinado número de objetos. En fin, los españoles que murieron en Mauthausen, además, sufrieron, digamos, que un doble y, en algunos casos, todavía ya rizando el rizo, hasta un triple embate de totalitarismo. En primer lugar, fueron privados de su nacionalidad por el régimen franquista, los convirtieron en apátridas. Como es conocido, la mayor parte de estos españoles presos en Mauthausen eran combatientes republicanos y sus familias, y el régimen franquista ni siquiera pidió su devolución, sencillamente se deshizo de ellos con la colaboración luego del régimen de Petén, para que los nazis los llevaran a su máquina de picar carne, al exterminio industrial de los campos de exterminio. Pensamos que esto es fundamental, y por eso vuelvo a repetir la oportunidad de esta proposición, de que existe el deber de recordar, el deber del reconocimiento público, y en España no lo hemos hecho. Una de las cosas que comenta al respecto, y creo que también es interesante traerlo a colación, en sus varias obras autobiográficas, Jorge Semprún, es que para él, en España, el haber sido un superviviente de Buchenwald no le sirvió prácticamente de nada, no iba implícito ningún reconocimiento, al revés, sembraba la sombra de la sospecha, mientras que en Francia, por el contrario, y a pesar también del pasado lleno de sombras de la ocupación nazi en Francia, y me refiero al fenómeno de los colaboracionistas, bastaba con probar ante la Administración que uno era un superviviente de Buchenwald para recibir un trato no de favor, pero sino el trato al que merecían, es decir, un reconocimiento público. En España tenemos todavía pendiente esa asignatura. Creo que es muy importante que se hable, por lo tanto, de los supervivientes de Mauthausen, como de las víctimas de ETA, como de las víctimas del franquismo en sus peores momentos, como las de cualquiera que haya sido objeto de persecución con saña para su aniquilación como sujeto humano.
humano, como persona, más allá de que como rival político. Y creo que tenemos mucho que aprender, y con esto ya acabo, pues de lo que se hace sistemáticamente en otros países, pues como en Israel el día del Holocausto, recordando lo que ocurrió y no permitiendo que se olvide, pero también en Alemania, donde en los centros escolares se vuelve a explicar todos los años y en las televisiones públicas una y otra vez, sin miedo al aburrimiento ni a ser acusados de pesados, qué es lo que ocurrió. Porque el deber de recordar existe y no solamente es un deber moral, es que es además una prevención política esencial para que esto no se vuelva a repetir, o si se repite no sea al menos alegando ignorancia. De manera que reitero nuestro voto a favor y he terminado. Muchas gracias.